¿Dónde están las armas, puto? ¿Dónde están las armas? ¿Este qué, güey? ¿Dónde están las armas? ¿Este qué? ¿Dónde están las armas, puto? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde? Hola amigos, pues en 2010 Ciudad Juárez tuvo una de las guerras más violentas, empezó una de las guerras más violentas en la historia de México. Esta guerra de cárteles entre el cártel de Juárez y Sinaloa se puso cañona, ¿no? Hubo más de miles y miles de homicidios, que no está como muy bien el dato. Y pues en este contexto, Pablo Ramos, un excelente fotoperiodista, él estuvo ahí, estuvo cubriendo todas estas situaciones y pues él sobrevivió para contarla y está acá con nosotros. Balas ingresaron al blindado. Ahorita se acaba de llegar el ejército mexicano, 4 o 5 compañeros, exactamente cuántos son. Podemos encontrar también aquí casquillos, cajas de balas. Adrián, Marco, un gustazo. bienvenido otra vez. Un capítulo más de Sobrevivir para contarla en un nuevo estudio, con nuevos colegas, con nuevos invitados, nuevos perfiles extraordinarios que sobrevivieron para contarla. Y hoy, obviamente, no es la excepción. Pablo Ramos, extraordinario fotoperiodista que en 2010 viviste cosas muy duras. Entiendo también cosas que te marcaron, cosas que nos vas a compartir, cosas que vamos a ver, escuchar, vamos a platicar, pero también otras historias que tú tienes en tu haber, que a lo mejor sería muy bueno que la gente conociera. Pablo, cuéntanos de entrada, brevemente, ¿cómo llegaste a viajar a Ciudad Juárez? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cómo, con qué medio? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Marco. Es un placer estar aquí. Me han encantado sus episodios. Muchas gracias. Felicidades por el éxito. Hombre, gracias. Me gusta mucho lo que están haciendo. Y bueno, mi historia en Ciudad Juárez empezó porque yo trabajaba en Presidencia de la República. Antes de ser fotoperiodista, era funcionario público. Y estudié ciencia política. Era una vía natural para mí estar en el gobierno federal. Y estaba en una oficina que se dedicaba a recabar datos que venían del interior de la República. Y ahí lo que vimos, o los reportes que nos llegaban de la franja fronteriza, era en un México donde todavía esta realidad que vivimos hoy en día no se conocía, pues para mí me resultaban impresionantes. Eran reportes de enfrentamientos y de peleas armadas que nunca imaginé que estuviesen pasando. Eh, Al poco tiempo, y durante ese tiempo yo me decepcioné mucho de la administración pública, y siempre mi sueño había sido ser fotoperiodista. Vendí un coche, vendí una motocicleta, recibí mi liquidación del gobierno federal, y como quería hacer mi primer proyecto, mi primer ensayo fotoperiodístico, estaba la opción de Irak, pero costaba en aquel entonces como 500,000 pesos, y estaba Ciudad Juárez, que estaba muy cerca, y lo que yo había escuchado y leído de información que nos llegaba en el gobierno, me parecía inverosímil, no lo creía y sabía que lo tenía que ver con mis propios ojos. Así llegué con muy poco dinero, con mis propios medios, y llegué a la estación de Ciudad Juárez. Recuerdo que era un noviembre, y buscando un cuartito para rentar en el periódico local que se llamaba El Diario, y empecé a hacer mi labor caminando en las calles. O sea, tú no viajaste con recurso de un medio, de un periódico, No, era que después se vieron tus fotografías en uno de los medios más importantes. Después salieron en distintos lados importantes, incluido un libro de Teresa Margoles, que soy fan de ella, es una artista plástica que ha estado en la Bienal de Venecia y en otros medios importantes, pero fue un trabajo que yo hice para ver si tenía 26 años en aquel entonces y me consideraba grande para cambiar de carrera. Entonces fue un trabajo, una inversión que yo hice para ver si era capaz de hacerlo a largo plazo y si tenía las capacidades y el empuje de entrar a un medio muy competitivo, y también como idea de empezar mi primer proyecto que me abriera puertas. Un proyecto que resultaba peligroso y por lo tanto demostraba facultades si es que salía con éxito. Wow. Oye, al principio vimos un fragmento de un video, vamos a ver un cachito más, porque pues, como comentamos, ¿no? A ver qué está pasando ahí. ¿Dónde están las armas?
armas! ¿Dónde las armas, puto? ¿Dónde las armas? ¿Este qué, güey? ¿Dónde las armas? ¿Este qué? ¿Dónde las armas, puto? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde? ¡Alza tu mano, perro! ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Dónde están las armas? ¡Hágale, hijo de tu puta madre! ¡Cállate! ¿No, papá? ¡Arriba, arriba tus manos! Pablo, está bien cañón estar viendo este video y sobre todo que estuvieras ahí, que lo pudieras grabar, pero cuéntanos qué estaba pasando, quiénes eran, sabemos ahí policías golpeando. Sí, pues que eh, hoy es difícil imaginarse esta escena. Sabemos que es 2010, sabemos que México comenzaba a vivir y a percibir, obviamente, que la historia en México estaba cambiando a un México muchísimo más violento. Tal vez estas imágenes hoy están ya un poco más normalizadas, pero hay un rasgo ahí que está difícil de entender hoy día, que es qué hace un fotoperiodista en Ciudad Juárez documentando cómo un grupo de policías federales están sometiendo a unos detenidos, pero también empiezan ya a golpearlos, eh, rayando ya en una tortura, porque les empiezan a dar cinturonazos, les empiezan a la violencia extrema. Entonces, primero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Y cómo entender esto? Bueno, la dinámica de los fotoperiodistas que estábamos ahí era que un poco hacíamos equipo. En este caso yo estaba haciendo equipo con el corresponsal de AP y con el corresponsal de Reuters. Y teníamos un Mustang, era en 2010, teníamos un Mustang de 1984, o sea, ya muy viejito. Y en ese esperábamos en las calles. Estábamos estacionados en algún lugar estratégico, con avenidas estratégicas para poder responder, y otros fotoperiodistas estaban en una situación similar y otros grupos de televisión estaban en una situación similar, y lo que hacíamos para no llegar siempre solos y de alguna manera estar pendientes todos ante una situación pues de inminente peligro era avisarnos a través de Nextel, de estas líneas, y nos avisábamos si uno escuchaba algo cercano, le avisaba al otro y viceversa. En este caso, lo que pasó fue que escuchamos cerca balazos, nos acercamos y lo que había pasado es que, y estaba pasando mucho, es que el cártel local, el cártel de la línea, el cártel de Juárez, estaba haciendo muchos balaceras en las fachadas de los hoteles donde se hospedaban los policías federales. Y eso era para infundirles terror. Ellos son un cártel que llevan décadas siendo especialistas en infundir terror. Saben cómo hacerlo muy bien. Y entonces se estacionaban frente al hotel, se bajaban 3 o 4 integrantes y con cuernos de chivo rafagueaban el hotel. Y esto provocaba pues temor y malestar en las fuerzas federales que estaban ahí, y a nosotros nos tocó integrarnos en este Mustang que les conté, justo ya cuando los iban persiguiendo. También ya estaban un poco preparados, sabiendo que se las estaban aplicando esta situación de manera constante, y yo creo que aquí fue un momento en donde ya estaban preparados, los empezaban a perseguir, y la persecución fue por, no sé, unos 30 minutos por partes de la ciudad. Y tu equipo era el que estaba cerca de la balacera. Mi equipo Fue el que alertó a los demás colegas. fue el que le alertamos a los demás. Nosotros fuimos los únicos que llegamos, porque a veces por situaciones de tráfico y distancia no llegaban. Y mi equipo estaba con Alejandro Bringas de Reuters. Y llegamos y pues íbamos persiguiendo a la misma par que los federales en nuestro cochecito viejo destartalado, la balacera. En algún punto se pararon y de manera muy natural, muy orgánica, sin ningún permiso previo, nos integramos a esa dinámica que estaba pasando ahí, que es la que vemos en el video. Que hoy es muy complicado lograrlo, la verdad. Es muy complicado lograrlo. Yo creo que en ese momento tuvimos ese acceso porque la policía había tenido reportes anteriores de abusos y estaban teniendo como una nueva política de comunicación social de invitarnos a todos los reporteros que estábamos ahí con pues, con los mandos altos, y nos invitaban a cubrirlos. Y yo creo que dentro de esa instrucción se
se dio una coyuntura donde se nos permitió, pero era muy, muy extraño estar en esa situación en medio de ellos y que nos permitieran trabajar. O sea, ¿estos sujetos iban armados? Iban armados, iban en una Suburban y en algún punto tiraron las armas. Las les están pegando, ¿no? Les están diciendo que dónde están las armas y dónde están las armas. ¿Dónde están las armas? Al final las encontraron en medio de unos arbustos, donde estaban algunos escondidos, y los sacaron de esos mismos arbustos. Y lo que pasaba es que no solo querían saber los policías federales dónde estaban las armas, sino como dónde estaba el resto de la organización, dónde estaban las casas de seguridad. Y un poco lo que se ve en el video, pues es ese enojo y esa frustración que vivían los federales de que constantemente los estaban acribillando. 2 semanas antes habían vestido a un mecánico con el que habían tenido problemas o no les había pagado la cuota. Lo mataron, le pusieron un uniforme de policía municipal y lo tiraron en una avenida. Llegaron 2 camionetas pick-up con 7 y 7 policías federales, y de una van vieja destartalada se abrió la puerta, rafaguearon y mataron a los 14 federales en un solo hecho. O sea, en ese contexto estás tú, otros colegas. ¿Qué sientes? Porque O sea, imagínate, estás grabando eso y digo, en ese momento tal vez no había como tanta respuesta violenta hacia nosotros de la policía, ¿no? O sea, pero u otra peor, o sea, eran integrantes de un grupo criminal que llegaran a disparar claro, y que probablemente, como hemos visto en otros lados, podrían haber llegado más a defenderlos y exactamente. se desata un enfrentamiento y ustedes presentes. ¿Qué sentías en ese momento? Pues sí sentía mucho temor, tenía mucho nerviosismo, pero también tenía este ímpetu de competencia, de tener la mejor imagen, que es algo que tenemos mucho, ustedes lo saben, los reporteros, fotógrafos, camarógrafos, es por lo que estamos ahí, porque nos gusta, porque es una pasión, pero también porque queremos tener el mejor material. Entonces sí tenía mucho temor, sí sabía que podían llegar a rescatarlos o apoyarlos. En ese momento había muchos policías y también teníamos, bueno, yo recuerdo que sentía temor y estaba como muy presente la idea de que en cualquier momento podían reaccionar de mala manera. También en semanas anteriores había un reportero de El Diario, un reportero gráfico del Diario, le llegó el reporte que había policías federales consumiendo cocaína sobre el toldo de una patrulla, y entonces él llegó a fotografiarlos de lejos con el telefoto. Los federales se dieron cuenta, lo persiguieron y lo tiraban al suelo, lo pusieron boca arriba y con la cacha del rifle le tiraron cada uno de los dientes de la boca. Cada uno de los dientes. Él logró captar ese momento cuando están Le consumiendo destruyeron la cámara, le destruyeron todo, cada uno de los dientes se los quitaron. El gobierno del estado le pagó la dentadura, el ponerlo la dentadura, pero ya era un reportero, se decía en aquel entonces que ya estaba quemado, y entonces el diario lo despidió, se quedó sin empleo. Y me acuerdo que tenía un coche de derby, si no me acuerdo, también el derby quedó baleado. Entonces, Qué horror. sí, entonces más o menos así es. Justo es lo que te quería preguntar antes de ver este otro fragmento, porque el video no acaba ahí. Hay, después de esta detención, que los empiezan a golpear, hay un traslado y ahí percibo, que es lo que vamos a ver a continuación, y si quieres terminando lo detallamos, pero percibo que los policías, ya su presencia, la tuya, ya no les resultaba tan cómoda. ¿Te parece si vemos el siguiente video y regresamos a platicarlo? Claro, pues adelante. ¡Párate! ¿Quieres cosas? Vamos a llevar. Vete con el pinche madre. Bájale a la cabeza.
Pablo, ¿qué pasó después? Porque ahí sí ya veo que los apartan, o sea, los policías que durante algunos minutos permitieron que tú estuvieras ahí, de pronto marcan una línea y se ve que se los llevan a un traspatio. Me imagino a qué, pero tú sabes qué ocurrió ahí. Bueno, tuvimos la suerte de que no reaccionaran mal contra nosotros, que era un temor, y simplemente, como dices, marcaron la línea, se los empezaron a llevar, pero se los llevaron a una barda. Había un hoyo, un boquete en una barda, se los llevaron atrás de esa barda, que estaba a escasos 20 metros de donde nosotros estábamos, y pues los empezaron a torturar. Empezamos a escuchar gritos de, Ahí ya no los dejaron pasar a ustedes o ya ustedes dijeron hasta aquí. ya no nos dejaban pasar, pero haz de cuenta que nos quedamos como a 20 metros viendo la barda. Hacia 15 metros ellos habrán estado 5 metros atrás de la barda y ya no alcanzamos a ver exactamente qué estaba pasando, pero sí escuchamos muchos gritos de dolor, de terror y bueno, lo que asumimos es que les estaban sacando información. ¿Sabes qué pasó con estos detenidos? Los presentaron detenidos. Ok. Sí fueron procesados detenidos, pero sí hubo, o era relativamente normal que antes de presentarlos, pues les iba muy mal. ¿Y qué pasó después, Pablo? Porque tú tienes imágenes, hay que transmitirlas, hay que mandarlas, pero también está el temor de salir de un lugar que, por lo que acabas de documentar, pues también hay un riesgo. ¿Qué hiciste después? ¿O qué hicieron junto con tus compañeros? Ahí en ese momento ya se había llenado la calle, incluso ya no se podía circular de tantas patrullas. Estaban muy enojados por el tema de que llegaban a balacearles las fachadas de los hoteles. Entonces habían llegado tantos policías que el temor era que, sabiendo que habíamos grabado la acción, ¿no? Y que habíamos estado un poco presentes en la tortura, pues que fuese a haber algún tipo de represalia o que no fuesen a seguir. Entonces, el temor en ese momento, yo recuerdo, era de que no nos vayan a seguir, que no nos vayan a detener más adelante y que no identifiquen hacia dónde vamos. Por suerte no pasó nada de eso, pudimos salir y seguimos con nuestras coberturas diarias en la calle. Y es que justo eso, o sea, la violencia estaba desmedida. O sea, yo me acuerdo que yo estuve yendo en esa época también. Entonces bajábamos del avión y del avión al hotel eran 3 ejecutados mínimo, ¿no? Veías ahí ya acordonado y era como, me acuerdo que la noticia ya era que no hubiera un ejecutado, eran 20, 30, no sé cuántos diarios, ¿no? Entonces, pues, el cubrir eso allá, el estar cubriendo eso allá, pues, sí, te da miedo, ¿no? Pero pues estás ahí y te llama. Vamos a ver otro video de una circunstancia que vivió Pablo también. Justo esto de que si estás grabando o sacas la cámara o mejor desde lejos o la guardas, ¿no? Porque eso también es Pero otra. fíjate, como periodista, que tu instrumento de trabajo en un lugar tan violento se convierta en un riesgo para ti, sacar o no la cámara. Y este video, la verdad, me parece que, pues, a lo mejor aislado no tendría un valor, pero con tu historia, con lo que nos vas a platicar, me parece que es súper valioso. ¿Te parece decirlo? Vamos a verlo. ¿Qué tan inconveniente sería levantar mi cámara ahorita? No, güey, no, piensen que son armas, güey. Ok, yo lo tengo levantado. Sí, no, y luego nos ponen a bailar dentro del coche así. Yo lo tengo levantado, ¿no hay pedo? No, pues bájale. O sea, estoy grabando video. Ajá. Sí. Sí se confunde con un arma una cámara, ¿verdad? Sí, Pues es que es lo que decíamos, ¿no? O sea, estás en un lugar en el que el crimen organizado pues está a todo lo que da, pero la policía está todo el tiempo a la defensiva también. Entonces la policía, el ejército, todo el mundo. Entonces uno como realizador, como camarógrafo, como fotógrafo, pues llegas a un lugar y pues tu reacción es levantar la cámara para grabar, para captar. Pero de repente es como de, híjole, ¿lo hago tan rápido o lento o lo hago por abajo? ¿Qué les pasó a ustedes? Estamos acostumbrados a que sea casi un deporte, a ver quién levanta más rápido la cámara. Pero el terror, por ejemplo, o el miedo del que hablábamos, llegó desde el primer momento, y ahorita me refiero al video. Llegó en el primer momento que llegué, porque yo llegué en camión con el poco dinero que les conté. Yo llegué en un camión de Ciudad de México a Ciudad Juárez, y lo primero que hice fue tomar un taxi para ir a ver varios lugares de renta de vivienda que salían en el diario local. Y lo primero que me dijo el taxista es que si yo era de los peloncitos, porque ya estaba rapado en aquel entonces. Y le pregunté a qué se refería y me decía que
cuando agarraban a un reportero, el cártel local lo rapaba. Entonces, desde ahí, la línea. Entonces, desde ahí, pues te das cuenta que todo el mundo está consciente, no solo la policía, no solo el cártel, no solo el ejército, sino que todo el mundo está consciente de la dinámica y que cualquiera puede ser un delator, por así decirlo, de tu actividad. Y bueno, en el video lo que pasó es que estábamos tratando de tomar algo en la noche, la actividad en la noche, y a los que más se les temía por su nivel de reacción y quizás intransigencia, que bueno, en aquel entonces todo el mundo ya estaba medio loco, los policías, la policía municipal, todas las fuerzas de seguridad, pues también son seres humanos y ya estaban bajo un estrés impresionante, entonces se les podía ver muchas veces intoxicados, tratando o más bien abusando de su autoridad. Y el ejército, pues también se le tenía mucho miedo por la violencia con la que actuaba muchas veces contra la población civil, sin que la debieran ni temieran, por el estrés que estaba, ¿no? Pues muchos dicen que era por el instinto de supervivencia. Y lo que nos contó ahí Alejandro, que era nuestro fixer, es que había pasado que el movimiento que haces cuando sacas la cámara, que es este, ¿no? Tienes la cámara aquí colgada y haces este movimiento, se puede confundir o ellos lo pueden confundir con que está sacando un rifle. Y entonces, No, pues es una tragedia. es una tragedia. Y yo no estaba consciente, igual lo hice porque, pues, había viajado y había gastado mi dinero, mi poco dinero en ese proyecto, pero después sí me arrepentí un poco y sí me regañaron ahí mi propio equipo de no estar haciendo esas imprudencias, pero fue ese tema que estábamos en ese contexto y ellos, los militares, al estar en un estado pues, de alerta total, cualquier movimiento había pasado que podían confundir y justo este movimiento se presta a la Y confusión. claro, pues rápido sacas por la reacción del policía, ¿no? Qué miedo, pero, por ejemplo, Adrián y yo hemos estado en otras coberturas en zonas muy complicadas y muchos de los protocolos que adaptamos es grabamos, salimos y si no podemos salir, hospedarnos en un lugar ahí, pero no salir de noche, porque justo en la noche es donde se complica más la violencia y Juárez 2010 pues no era la excepción. ¿Por qué decidieron salir en Juárez 2010 a cubrir, como vemos, pues nota roja? Pues yo creo que era esta pasión o este ímpetu. En aquel entonces los tres que estábamos éramos Alejandro Bringas, que cubría para Reuters, Javier Manzano, que cubría para P, él lleva 2 WordPress foros y todos queríamos ganar un WordPress foro. Entonces yo creo que estábamos en esa lógica de competencia que todos la conocemos y eso fue lo que nos llevó a salir y a arriesgarnos de más, competir y tratar de conseguir la mejor imagen posible. Y en ese mismo tenor, tienes unas fotografías de momentos pues, muy álgidos, muy duros. ¿Te parece si empezamos a ver tu material fotográfico y nos vamos narrando lo que vemos? Por supuesto. Pues mira, la primera es esta, que me parece es durísima. ¿Qué captaste ahí, Pablo? Bueno, lo que había pasado ahí es que en una avenida que se llama Avenida Tecnológico, que tiene es 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, y en medio un pequeño camellón, había ocurrido algo que se denomina como topón. Es decir, 2 convoyes, uno del cártel de Sinaloa y otro de la línea, se habían encontrado frente a frente y había sido tan fuerte el enfrentamiento que cuando nosotros llegamos porque escuchamos de lejos las balaceras y nos empezamos a acercar y lo que vimos era la fachada de un hospital y una pick-up que se había refugiado, estrellado, entrado al vestíbulo con todo el pick-up y así en una farmacia, así en una tienda de conveniencia, como que fue un movimiento muy natural de todos, agarrar ante la balacera que estaba, el enfrentamiento que estaba muy fuerte, había sido buscar refugio con sus pick-ups dentro de los comercios. Entonces era impresionante ver cómo cada lugar, cada fachada, tenía un coche incrustado de que ahí alguien se estaba atrincherando. Y esta foto fue de alguien que no logró atrincherarse, le habían dado un balazo en el estómago y estaba pidiendo auxilio para que fueran por él.
En un primer momento no lo vimos porque era demasiado lo que estaba pasando. Se escuchaban balas a lo lejos, pero ustedes saben que cuando escuchas balas no siempre sabes de dónde vienen. Entonces, las escuchas, pero no estás seguro si es de por acá o es de por acá. Entonces estábamos muy conmocionados nosotros mismos. Había sangre en la zona donde estábamos de no sabemos quién. Y a lo lejos es cuando veo esta imagen. Me acerqué un poquito, me tiré al tierra, al suelo y con un 300 milímetros tomé esa foto. Em, el tipo estaba pidiendo auxilio, él ya estaba solo y por lo que supe sobrevivió a ese hecho. ¿Sabemos quién era? ¿Quién era? Tengo entendido que era el del cártel local, era un sicario del cártel local. ¿Ustedes iban por la zona? ¿Alguien les llamó? O sea, ¿fue un momento de suerte o porque pues esa foto tiene mucho valor porque pues no cualquiera está en el momento donde hay un topón, como has narrado. Sí, no, fue parte de la estrategia que teníamos nos salíamos 8 de la mañana y regresábamos como a las 5:30, 6 de la tarde, en la primera racha, en la primera jornada, para estar en la calle, estar siempre en un punto estratégico con avenidas cercanas. Y fue que lo escuchamos de lejos y otros compañeros que estaban en la zona nos fueron guiando hacia dónde estaba. Porque nosotros escuchábamos de lejos, pero no teníamos certeza de dónde estaba pasando. Y alguien más, mediante las líneas que les comenté, nos dijeron, está en la avenida Tecnológico, vamos para allá. Y así nos acercamos y así fue como me encontré con la situación. La verdad es que también es una cuestión muchas veces de suerte, No, y qué duro parte, porque, o sea, tú ves la foto y pues te imaginas mil cosas, ¿no? O sea, es como de quién es, qué estaba haciendo, ajá, es un diario, qué es, ¿no? Pero justo esto, las historias que hay detrás de cada pues, gráfica foto, estaban súper interesantes. Vamos a ver la otra y ahorita vemos que... Esa foto es una foto muy fuerte para mí porque es una foto que cambió un poco mi vida. Fue un momento muy fuerte. Eso pasó ya una semana de que me regresara a Ciudad de México. Tenía un vuelo, ya se me ha acabado el dinero. Comía un burrito diario, casi, casi. Entonces, estaba en una situación crítica yo y todavía no me sentía satisfecho con el material que había recaudado. Una semana antes había pasado la foto anterior que vimos y esto pasó, yo estaba en una computadora, en mi computadora editando y escucho, lo que escuché fueron como unos tablazos. En el primer momento no lo distinguí y como si estuviesen pegándose los tablas de una forma muy, muy fuerte y me tomó unos segundos darme cuenta que eran balazos. Eh, en esta lógica de competencia y tener la mejor imagen, con todo el terror que sentí en ese momento porque sabía que estaba pasando algo muy, muy fuerte. Yo vivía en la López Portillo, en una esquina, y esto había pasado en la contraesquina. Estaba pasando en la contraesquina que había una tienda y como un asadorcito de hamburguesas que se alcanza a ver en la fotografía. Entonces, para que no se me fuera nada, recuerdo que solo me alcanza a poner los tenis, salí en boxers y playera con la cámara. Salgo y pues veo una serie de vecinos asustados corriendo hacia sus casas. Cruzo la contraesquina y lo primero que escucho es, antes de que cruzara, había una chica pidiendo auxilio. Ayúdenme, por favor, ayúdenme, de una manera desgarradora. Y lo que había pasado es que a ella le habían dado en el trasero, en un glúteo, le había entrado una bala. Lo que pasó fue que una camioneta que después, supimos porque al otro día fue de nuevo al lugar, era una Suburban blanca, había hecho un drive-by con un cuerno de chivo. Un drive-by es cuando no se paran y caminando la camioneta empiezan a disparar ráfaga. Y estos dos sujetos que salen ahí eran los jefes de plaza de la colonia. Cada colonia tenía un jefe de plaza que se encargaba de las extorsiones, de los secuestros, de los cobros de piso. Y estos dos sujetos eran los jefes de plaza de la colonia y eran la lógica donde el cártel de Sinaloa ya se habían acabado un poco los topones. Eso ya había menguado un poco y ya el cártel de Sinaloa tenía identificado quién era quién en cada colonia y lo que estaban haciendo era exterminarlos poco a poco. A escoger una colonia, ya sabían quién era quién, empezaban por el jefe, después iban por los demás
ya que acaban con la colonia, ya que habían tomado control de la colonia y de los puntos de venta, avanzaban a la otra colonia. En- en- eh, Después de que al momento que la chica estaba gritando, yo me acerqué para ver si podía ayudarla. Todavía no notaba esta imagen y casi inmediato llegó un coche. Ahí la gente ya estaba muy acostumbrada y mucha gente con mucha experiencia y pues que también había estado relacionada. Se estacionó así amarrándose, frenándose al máximo. Eran sus papás. Se bajaron los dos papás, la agarraron, la subieron al coche y se la llevaron. Y de forma inmediata. Yo creo que muchos tenían en mente de que después volvían a rematarlos o volvían a ver, si habían hecho bien el trabajo. Volteo y veo esta escena y no exactamente como estaban, pero vi lo que a ellos dos, bueno, a este sujeto herido, eran dos hermanos, jefes de plaza, y entonces busqué la forma de pasar desapercibido, por así decirlo, y no hacerlo inmediatamente. Me fui a dar la vuelta a la cuadra, como tratando de que no me fuesen a ver, y ahí estaba de frente, llegué por atrás con muchísima duda, porque sí estaba consciente de lo que implicaba y el riesgo o lo que podía pasar si notaban mi presencia. Y la siguiente foto, de hecho, es ellos viéndome a los ojos. Em, entonces, desde una esquinita, traté de tomar la foto, bueno, la tomé y en el siguiente momento se dan cuenta que se las tomé, me ven a los ojos, pero pues ellos estaban conmocionados. A él le entró tres tiros aquí, en el omoplato, y su hermano lo estaba ayudando. Al tendero que estaba en la tienda, eh, parte de las balas del drive-by atravesaron refrigeradores, latas, como lo que hay en una tienda normal, y perdieron fuerza, y tuvo tanta suerte que le pararon 3 balas en la cara sin que le penetraran. Una aquí y una en el párpado. O sea, Nada más, digamos. la bala ya con tan poca fuerza que fue un golpe que sí les sangró, sí les dejó un moretón muy grande, pero una en el párpado sin dañarle el ojo. Entonces era impresionante, a ellos sí le habían hecho daño. Se dan cuenta que la tomé, pero en mi momento de emoción, por ver que veo la pantalla en cámaras digitales, veo la pantalla, veo que es una gran foto y pues en ese momento estaba emocionadísimo, ¿no? De que pues, La publicaste. fue publicada, y estaba muy emocionado de haber tomado algo que en aquel entonces, junto con la anterior, pocos habían logrado y según yo fueron las primeras donde sicarios heridos fueron tomados o retratados vivos en acción, porque era muy común que los tomaran ya cuando los habían matado o les habían hecho cosas y habían desmembrado, eso ya estaba común, pero no se había logrado tomarlos vivos, heridos en acción. Entonces yo estaba muy contento por la fotografía y en el momento olvidé un poco el temor, em, quizás mal pensando que, pues, son cosas que igual, o sea, suena raro, pero que ellos ya no tenían tanto futuro, ¿no? Y entonces ya me iban a implicar un riesgo para mí. Pero fue así. No fue así, y no fue así no tanto por ellos, sino fue porque, bueno, en ese momento yo me quedo con la fotografía y, muy rápido me voy y me guardo de nuevo a mi cuartito, que era un cuartito chiquito, eh, pues muy precario, y ya estaba como satisfecho de que en una semana me regresaba y ya había cumplido mi meta, porque además de las fotos e historias que había tomado allá, había tomado un pandillero y había tomado un luchador, pues ya tenía un contexto y fotos de un contexto agresivo de primera línea con las primeras fotos. Entonces estaba contento, bastante satisfecho y yo incluso diría que feliz. Sé que es fuerte la palabra para después de haber tomado algo así, pero es algo que pasa y un poco como pensamos los que estamos en este medio, que es un logro haber tomado algo así. Entonces, al otro día salimos a la misma dinámica de, de salir temprano a ponernos en el coche, 44 grados centígrados en un Mustang 84 que no tiene ventilación, pues sientes que te estás evaporando en ese momento y lo primero que hacía regresando era cruzarme la calle, la misma ruta que había pasado para llegar a ese lugar de mi casa o de mi cuartito a ese lugar donde pasó, que era la tiendita,
y lo que hacía era comprarme una cerveza. Y antes de que llegara a entrar a la tienda, yo creo que en la esquina, salió el dueño de la tienda al que le habían parado los 3 balazos en el ojo y, salió, él era un tipo muy rudo, había sido pandillero en California y lo habían deportado ahí. Era originalmente de Guerrero, pero era un tipo rudo. Y lo vi como conmocionado, asustado y como tratando de ayudarme. Y lo que me dijo es que había llegado una chica muy guapa en unos shorts, en unos jeans, que era muy, muy guapa, que era muy atractiva y que había estado preguntando de forma, pues, jovial, que quién había estado tomando las fotos el día anterior, eh, porque quería que le enseñara fotografía, que quería aprender fotografía y entonces estaba buscando al fotógrafo para que le enseñara a usar su cámara que tenía. Y dijo que, bueno, con esa experiencia de expandillero, se asomó a dónde se había ido y dijo que había sido la misma camioneta que había hecho el drive-by un día anterior, que estaba estacionada unos metros adelante. Ahí la estaban esperando, se subió y se fue. En ese momento se me vino el mundo encima, sentí frío, sentí terror. Yo creo que fueron unos días de un miedo indescriptible y terror indescriptible porque ya era consciente de ya llevo un año en la ciudad, entonces ya era consciente de lo que eran capaces de hacer, de con qué facilidad lo podían hacer y de lo vulnerable que estaba en ese momento. Entonces, pues sí, sentí terror, sentí miedo y sabía en el peligro que estaba. Y dije, bueno, todavía es controlable porque le había creído a mi amigo. Él me dijo, te tienes que ir de inmediato, ya no puedes estar aquí, tu vida está en peligro, vete. Y así como ya ni siquiera compré la cerveza, me regresé a mi cuarto, me encerré y en mi idea un poco inocente, pensé que quedándome en mi cuarto la semana que me faltaba, pues iba a estar bien, ¿no? Que mientras no saliera de ahí, igual y salía en la noche a comprar algo de víveres, no iban a saber quién había sido, ¿no? Dije, pues algo con una gorra, me quito la barba, no se van a dar cuenta. Pero, para mi mala suerte, al siguiente día matan a unos vecinos, a una pareja que tenía una niña de 8 años. A la niña le perdonaron la vida, la matan a 2 cuadras. Al parecer, pues, también eran personas relacionadas con el cártel. Y a los 2 días matan al vecino exactamente que colindaba con la casa de atrás de donde yo vivía. Entonces, pues, ya me hice consciente de esta situación, de que estaban exterminando a todos los implicados en la colonia, y pues, si ya habían estado tan cerca, evidentemente estaban ahí, y pues, sentí muchísimo miedo, fue algo que cambió mi vida. Me tomó años recuperarme del malestar emocional que ocasionó ese momento. Saliste huyendo de él. Sí, salí huyendo, me acuerdo que agarré algunas cosas, otras cosas las dejé. Le dejé una nota a mi casero, que había sido un gran tipo, él era de ahí, Chihuahua, y le dejé una nota agradeciéndole, diciéndole que había pasado algo y que no lo quería poner en riesgo. Y, y me estuve escondiendo en las calles, yo creo que unos 4 días en lo que se cumplía el vuelo. Hay partes de esa historia que no recuerdo y me han dicho que es normal, que se te olviden, pero recuerdo mucho que estaba escondiéndome con gente que vivía en el centro, en situación de calle, ocultándome entre ellos, y mi maleta era negra, donde guardaba el equipo, entonces no aparentaba ser algo lujoso, y, y mi ropa la verdad es que ya era muy sencilla para aquel entonces sí pasaba desapercibido. Entonces estaba en el centro, escondiéndome, y también me escondí con una de mis historias que era un expandillero que, de 26 años, tenía mi misma edad, y me estuve escondiendo en su casa. Él también vivió una realidad muy, pues, muy precaria, entonces también, por sí mismo eso también era un shock. Estuve así esos días hasta que se cumplió mi vuelo y pude regresar ya a Ciudad de México. Pues te doblas, la verdad es que es una historia muy dura de lo que no sabemos, lo que puede llegar a pasar un periodista, ¿no? Por su trabajo. ¿Cuántos días estuviste así en situación de calle, escondiéndote para que no te mataran por haber hecho tu trabajo?
Fueron 4 días y medio, según lo que recuerdo. Y recuerdo que fui muy bien recibido por la población que vivía en la calle. Mucha solidaridad. La verdad es que toda la gente en Ciudad Juárez es muy hospitalaria y si algo bueno puedo sacar de ahí es que me fui enamorado de su gente. La situación de violencia pues era parte, pero también la familia del pandillero me recibió muy bien, a sabiendas del riesgo que también implicaba recibirme en su casa. Entonces, fueron 4 días y medio. Me acuerdo que no dormía o no podía dormir. Entonces en las noches caminaba, pero la verdad es que sí parecía un poco un vagabundo más. Pero, ¿trabajabas por nota, por fotografía o tenías un sueldo fijo ahí? No, en realidad es que ahí como fue un proyecto personal, las publicaciones vinieron después. Ya me había acabado todo mi dinero. Mi familia ya no estaba dispuesta a apoyarme porque además les pareció una locura, ni siquiera para poder adelantar el vuelo, porque ya, o sea, ya me había gastado el dinero del coche que había vendido, mi liquidación, lo de la moto. Entonces, para mi familia ya era una insensatez que estuviese ahí y más por lo que escuchaban que pasaba, ¿no? Entonces, cuando yo hablé para pedir auxilio, pues era así como, de regrésate como puedas, pero ya te apoyamos suficiente y no vamos a seguir subsidiando esta locura, lo poco que me pudieron ayudar. Entonces, las publicaciones buenas vinieron después. Entonces, en ese momento ni siquiera tenía un ingreso para sostenerme, sino fue como un trabajo documental que recibió, sí fue seleccionado en la Bienal de Periodismo, sí tuvo publicaciones en medios importantes, entre ellas el libro Frontera de Teresa Margoles, que se presentó en la Bienal de Venecia, y así cierra el libro, cada foto en 2 páginas, y de una manera muy loable para mí, y un artista que admiro mucho y es muy admirada a nivel mundial por su trabajo con medios de narco o con medios de violencia de narco, pero en ese momento no había un ingreso con el cual apoyarme. Una foto también, ¿no, Adrián? Que es, simbólica porque fue, hasta donde tengo entendido, uno de los primeros coches bomba en México. Y entiendo, tú estabas ahí. ¿Te parece si vemos esta foto y nos narras qué es lo que estamos por ver? Por supuesto. Adelante. Bueno, ahí lo que está pasando es, él es Facundo Rosas, hasta atrás está el traje, atrás está Cárdenas Palominos, que ahora son personajes muy conocidos Están detenidos. están detenidos los dos. Y lo que pasó en ese hecho fue en la avenida 16 de septiembre. Y esta dinámica que les contaba de que agarraban a alguien, eh, generalmente era alguien con el que tenían problemas, lo mataban o lo medio mataban y lo vestían de policía municipal. Y entonces habían dejado una persona vestida de policía municipal en esa avenida y habían hecho el reporte de que había un policía municipal herido. Ante eso, el protocolo era que todas las corporaciones tenían que llegar a ayudar y cuando llegaron detonaron el coche bomba. Sí fue el primer, yo también entiendo que fue el primer coche bomba. De hecho, hay una película de Orson Welles que habla sobre Ciudad Juárez, que describe lo que yo viví muy bien, pero se grabó en 1953 y también habla de un coche bomba. Entonces era un genio porque como que se adelantó a todo lo que pasó. Y pues ¿Cómo fue cubrir el entorno? Porque es, e- el, ¿cuántos hubo muertos? ¿Hubo bajas ahí? sí, según recuerdo hubo 2 bajas. No fue tan grande el efecto para el tipo de explosión que fue. Y Y pues ya cuando yo llegué ya estaba acordonado y igual con un telefoto 300 desde lejos tomé la imagen. Pues ya ahí lo que percibía era mucho miedo por parte de ellos. Ya no había como la Policía Federal ya estaba un poco desanimada. O desconcertada, ¿no? Porque un hecho así, imagínate, se le dio la vuelta al mundo esa foto, ¿no? No, y con el objetivo de, pues, matar a elementos policíacos de todas las corporaciones, ¿no? Era por parejo, ¿no? Pero también tú lograste historias humanas, tal vez una de las más, mediáticas, de la violencia en México, que es, la de Marisela Escobedo. Y creo que para darle pie a este video, Adrián,
¿te parece si vemos un momento que justo fue el video que trascendió a nivel internacional? ¿Te parece? Porque además tú la conociste. Sí, por supuesto. Adelante. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Es una de esas historias que te dejan, bueno, con todo lo demás, la verdad es que yo siento que a mí me quedó una herida en el alma y es una herida que no creo que se vaya a cerrar, sino que siempre está supurando y últimamente la he estado cuidando y entonces el dolor y el efecto ya no es tanto, pero creo que varios de los que hemos estado en una situación así la tenemos y es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida. Lo que pasó con Marisela es que antes de que me integrara a este grupo en este Mustang 84 que les contaba, eh, como no tenía recursos, lo que yo hacía era caminar. Y pues caminar en el desierto es pesado. Caminaba horas, yo creo que caminaba 8 horas para ver qué me encontraba. Tú decías que era muy fácil encontrarse con algo cuando ibas pasando. Sí, sí, sí. Entonces eso era lo que buscaba, que mediante la suerte y mediante mucho caminar, encontrarme con algo. Y dentro de esos días que caminé horas, me encontré a Marisela Escobedo y ella iba caminando desnuda con una lona de los datos de su hija y la cara de su hija. Y yo creo que hicimos clic o hubo simpatía porque pues los dos estábamos caminando en las mismas circunstancias, ¿no? Ella no llevaba eh, más apoyo logístico, y además llevaba a su nieta en una carriola y y le llamó mucho la atención de que yo estuviese caminando, que no fuese un reportero que hubiese llegado en la camioneta o con un equipo, sino que iba caminando igual que ella y me integré un poco a sus caminatas y la verdad es que era una persona muy inteligente, muy articulada, eh, que fue muy empática conmigo y que estaba dispuesta a que se le hiciera justicia al caso de su hija, que fue terrible. La mató su exnovio, al parecer la hizo, no sé si está bien que lo diga, pero pues la descuartizó y la dio a comer a unos cerdos. Él era del cártel de los Zetas y que era igual un cártel con menor participación en la frontera, pero estaba ahí presente. Y eran aliados del cártel local de la línea y entonces tenían protección y por eso o tenían un entendimiento con
con las autoridades, con la fiscalía, y entonces por eso no los estaban persiguiendo. Ella tenía identificado el lugar donde se encontraba el asesino, o más o menos por dónde se movía, daba los nombres, y aún así no se ejercía acción. En ese momento había muchos reporteros en el lugar y todos yo creo que ya compartíamos la indignación que cualquiera puede sentir del caso y, y estábamos esperanzados ante la abrumadora evidencia y que estaba detenido ahí de que lo iban a sentenciar. Y resultó que no, que lo absolvieron. Marisela pues se conmocionó y yo creo que todos los demás también estábamos conmocionados e indignados de lo que estaba pasando. Fue un momento muy, muy triste para todos. Y bueno, ya no hablemos del desenlace que fue Horrible. fue ¿Estabas asesino. todavía en Juárez cuando No, mataron a Marisela? yo ya llevaba unos meses acá, según recuerdo fueron unos 6 meses, y fue muy, muy triste. Hubo una manifestación en la Secretaría de Gobernación, acudí ahí y la verdad es que no entendía lo que pasaba, O todavía sea, estaba te estremeció saberlo. ya estaba afectado por lo que había pasado y ver eso yo creo que fue, la gota que derramó el vaso para un periodo muy, muy grande de malestar que viví en mi vida. Pues Adrián y yo, la verdad es Max Adrián, siempre tiene una pregunta al cierre que ha resultado pues muy interesante porque pues, queremos saber, ¿no? ¿Qué siente? O sea, hemos estado en miles de situaciones, cientos de situaciones difíciles, de peligro, de miedo, pero al final lo que platicamos es qué nos motiva a estar ahí, por qué cuando la gente corre hacia el otro lado nosotros vamos para allá. O sea, qué te motiva a ti en ese momento a estar ahí, a seguir ahí, a ir a ver cómo les pegaban estos tipos, a las fotos de los sicarios, a todo esto. Yo creo que, o lo que pienso que nos motiva, y en mi caso, era que si no lo contamos nosotros y si no nos atrevemos nosotros, pues esas historias no se van a saber, ¿no? Y se va a perder en la nada. Y quizás el que se sepa y que exista esa verdad es el principio de un cambio. Y no siempre se da ese cambio, lamentablemente, pero para que haya esa posibilidad, se tiene que saber y tiene que haber esa información. Y alguien lo tiene que hacer, sin duda es una pasión que muchas veces no es recompensada ni remunerada al nivel de riesgo y de lo que vivimos, pero yo creo que es eso, llevar al resto de las personas una realidad de que si no fuese por nosotros, no se sabría y que consideramos que es importante para la sociedad que se sepa. ¿Cómo te cambió la vida, la cobertura, ese Ciudad Juárez de 2010? Bueno, pues fue un cambio que ahorita yo diría que es positivo después de tantos años, pero por muchos años pues fue depresión, yo diría que un poco de una depresión funcional y un aislamiento también, porque al llegar aquí no entendía cómo yo platicaba que este fenómeno que estaba pasando en Juárez no podía ser permitido por ninguna sociedad y que por lo que se veía se iba a extender y que fue lo que pasó, pero aquí nadie absolutamente lo entendía y todo el mundo lo veía como muy lejano. Entonces, fue como sentirse completamente aislado y sin entendimiento, y pues fue muy difícil para mí, sobrepasar o sobrellevar ese momento. Fue a través de muchos años, donde hubo autorreflexión y autoconocimiento, pero muchos años quizás no lo llevé de la mejor manera, porque era un dolor inmenso, un dolor muy fuerte. Pablo, pues platícale a nuestros seguidores dónde pueden seguir tu trabajo, dónde pueden consultarte, saber un poco más de ti. Bueno, tengo mi página, mi book, es www.pabloramos.mx y estoy en Instagram como Pablo Ramos García. Ahí subo mi día a día. Ahora estoy enfocado un poco más a temas comerciales, pero ahí pueden estar al tanto de mí. Y bueno, yo quiero agradecerles la invitación. Estoy muy contento. Son dos periodistas que admiro mucho. Muchas gracias. Por cierto, felicidades por el nuevo lugar. El nuevo estudio se ve increíble. Los anteriores habían quedado buenísimos, ahora les van a quedar mejor por el lugar. No, hombre, la verdad es que pues evolucionamos, ¿no, Adrián? Sí, así es, siempre mejorando. El proyecto va bien, está creciendo y
dijimos, pues vamos a mejorar la escenografía que pues es esta. Es una empresa que aprovechamos para decirle al público que nos sigue si está interesado. Es Nodo 268. La información está aquí en pantalla para que los contacten. Así como este tiene otros tantos estudios, nos abrió las puertas para crecer junto con ellos y pues estamos agradecidos por la vida, por todo el apoyo que estamos recibiendo. Pues, muchas gracias. La verdad es que es un placer. Historias, la verdad. Muchas gracias. Y sobre todo gracias por abrirte, por mostrarte, mostrar tus sentimientos, porque lo platicábamos fuera de cámara, ¿no, Adrián? Nos enseñan la vieja escuela del periodismo, que bendita escuela, nos enseñó que era la información ante todo y nos forjan en el camino a no, pues, y está bien, a que nosotros no seamos los de la historia, a que nosotros no seamos la primera persona ante lo que está pasando alrededor. Y eso está buenísimo. Pero de pronto hay tantas historias de estos que están narrando las historias de los demás, que hemos marginado muchos sentimientos, muchas sensaciones y muchas historias que justo aquí queremos narrar y que resultó riquísimo invitarte, Pablo. Muchas gracias. No, por eso me encanta el proyecto, porque están rescatando una parte humana muy importante que muchos hemos vivido y que, como dices, en el momento de hacerlo es lo menos importante, pero yo creo que también lo es. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Placer. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Las ingresaron al blindado. Ahorita se acaba de llegar el ejército mexicano, 4 o 5 mañana, exactamente cuántos son. Podemos encontrar también aquí casquillos, cajas de balas.